Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Egea, soy el director de Educación Médica de la División Salud del Grupo Montecristo. Para nosotros es un honor tener hoy al doctor Mauricio Obondent, nuestro director del Centro de Excelencia de Cardiología del Hospital Metropolitano, con una charla que viene en el marco de la celebración del Día Mundial del Corazón, ahora el próximo viernes 29 de septiembre, y sobre todo estas charlas, los Expert Talks, ya es el cuarto que hacemos este año. Es una iniciativa donde buscamos generar un espacio de discusión médica, de actualización profesional y en el que invitamos a expertos nacionales e internacionales a poder profundizar en diferentes temas. En este caso, pues hoy el tema lógicamente va alrededor del corazón. Y antes de dar la palabra al doctor Obón, me gustaría comentarles que esta charla está siendo grabada y que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, el canal de EduMédica, que es la Dirección de Educación Médica del Hospital, donde pueden acceder a 11 videos de todo tipo. Por ejemplo, la primera charla que tuvimos con el doctor Matías Holdhoff sobre tumores de cáncer primarios, él es profesor de la Universidad Johns Hopkins, y otras que hemos tenido a lo largo del año. Entonces, bueno, doctor Obón, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos ahí, como siempre, con estos temas. Existe el riesgo de que haya algún problema técnico, entonces aquí estamos resolviéndolo. Así que bueno, buenas noches y bienvenido, Doc. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, la charla está presupuestada hasta las 7:50 o hasta las 8 para saber. Puede ser hasta las 8 y cualquier cosa ahí lo vamos extendiendo. Con eso no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, siguiente slide, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí es un tema que me gusta bastante. Es un tema que la verdad ha ido ganando muchísima popularidad, pero también es un tema que está repleto de mala información. Entonces, realmente mi intención es tratar de transmitirles el nivel de información que hay hasta ahora en el tema y sobre todo aspectos prácticos para nosotros y para nuestros pacientes, porque este es un tema que también nos involucra a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos aspirar a vivir más tiempo, ¿verdad? No es como una charla de stents o una charla de reemplazo de válvulas o algo así, sino esto es algo que también nos involucra a todos nosotros. Empezando por el significado de longevidad, pues hay dos perspectivas grandes que van a ver en los medios. Uno es hablando de la vejez como un proceso molecular, lo cual es la verdad bastante interesante, es ya a nivel de ciencias básicas, de estudios a nivel de tipos de levadura, ratones, hasta moscas, de ver cómo es el proceso de envejecimiento y realmente cómo podemos tratar de evitar los procesos celulares que nos llevan a envejecer y posteriormente a morir. Y otra gran parte de lo que se revisa en este tema bajo el mismo tema de longevidad es más bien relacionado a la esperanza de vida, relacionado a cuánto viven los seres humanos, a qué hábitos los llevaron a vivir bien y cómo hicieron para ser más longevos. Entonces, en la charla vamos a ir tocando varios de los temas, pero sobre todo creo que nos vamos a ir inclinando mucho sobre lo que es la esperanza de vida y prácticas para tener una vida más libre de enfermedades y demás. Siguiente. Y la razón principal que el tema de longevidad me interesa es porque realmente hemos hecho grandes avances en medicina en lo que es alargar la vida, sobre todo a principios de siglo, cuando se erradicaron muchas de las enfermedades infecciosas que nos estaban acechando. Pero posteriormente, ya después, ya en la década de los 70s, cuando las enfermedades infecciosas empezaron a disminuir, realmente la curva de mortalidad se ha aplanado bastante. Y ese efecto tan robusto que vimos de disminución de la mortalidad a principios de siglo se ha aplanado y es importante retomar, ¿verdad?, la misma senda de ver cómo hacemos ahora para lidiar ya con las enfermedades que nos están acechando, que son las enfermedades crónicas. Siguiente. Siguiente. Sí, sí, aquí estoy, solo que por alguna razón se me pegó ahora a mí la computadora por el toque.
Ok, vamos a ver. Voy de nuevo. Ahí estamos, ahora sí. Gracias. Y es que vieras que a pesar de que hacemos un montón de cosas extraordinarias, en medicina pues hay cosas que no hacemos tan extraordinarias. Y hay estudios que han puesto eso en evidencia. Por ejemplo, hay varios estudios tratando de expandir lo que son seguros médicos a diferentes poblaciones, particularmente en India, en Estados Unidos, en los cuales agarran una población y a la mitad de la población, por ejemplo, le dan un seguro buenísimo y a la otra mitad le dan un seguro básico o más bien los dejan sin seguro. Y lo que es interesantísimo es que la gente que tiene seguro va mucho más al médico, se hace mucho más procedimientos, recibe mucho más medicinas, pero el impacto sobre la mortalidad no cambia tanto, lo cual es bastante impresionante. Yo creo que cualquier persona diría que extender servicios de salud a una población probablemente prolongarían su vida. Pero la verdad del caso es que las muertes catastróficas realmente nadie las puede salvar, ¿verdad? Las patologías que son muy evidentes, como un dolor de pecho muy clásico o una neumonía muy clásica, pues realmente cualquier sistema de salud básico las puede abarcar. Y todo el resto de enfermedades, que son las que lidiamos todos los días, que se hace tamizaje, que se hacen pruebas de esfuerzo, que se hacen exámenes de sangre, realmente el impacto sobre la mortalidad es mínimo. Y la razón de ser es que el verdadero impacto de la mortalidad en una población viene por sus hábitos. Ese es el gran porcentaje de lo que los pobladores viven. Y realmente, por ejemplo, a nivel de políticas de salud, muchas veces es mejor idea construir un centro deportivo, en ese sentido, o traer agua potable, que construir un hospital nuevo. Y, por ejemplo, si uno se pone a pensar en las zonas azules, como en Nicoya, realmente no son centros de grandes hospitales ni de grandes accesos a salud, ¿verdad? En ese sentido sería el Centro Médico de Houston el lugar con más longevidad y definitivamente no lo es. Siguiente. Y es que hay un concepto que son las muertes lentas y las muertes rápidas. Y en medicina hemos sido extraordinariamente buenos en lidiar con muertes rápidas. Balazos, poner stents, poner válvulas percutáneas en 35 minutos, atender infartos. Realmente todo lo que es medicina invasiva, lo que es la alta tecnología para remover tumores de cerebro, todo lo que significa una gran proeza tecnológica y física para eliminar enfermedades agudas, en medicina somos extraordinariamente buenos en hacerlo. Sin embargo, ni siquiera en la escuela de medicina ya desde el principio nos enseñaron bien a lidiar con las muertes lentas. ¿Qué son las muertes lentas? Pues todos los procesos crónicos, realmente hablar de prevención, realmente hablar de cómo tratar con enfermedades que llevan 20, 30 años de tener a un individuo atrapado, ¿verdad? Y es en esta separación de las muertes rápidas y las muertes lentas donde yo creo que los médicos no estamos haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, aquí en este slide sale lo que yo considero es muy probablemente la teoría básica de la mayoría de las grandes enfermedades crónicas, todas las que vamos a ver, que es un proceso en el cual hay un balance de energía positivo que lleva a acumular grasa en las vísceras y acumular grasa en el hígado, y eso luego lleva a resistencia a la insulina, lo cual lleva a más inflamación y la cascada sigue. Y nosotros en medicina moderna solo llegamos a atacar cuando el paciente es diabético o cuando tiene un infarto, ¿verdad? Realmente nadie habla nunca de intervenir en la parte temprana del proceso, lo cual es al final de cuentas la causa, ¿verdad? Entonces, es un poquito ese cambio de mentalidad de cómo lidiar con la muerte lenta, lo que yo creo que es un proyecto que va a ser importante hacia el futuro. Siguiente. Y es que estas muertes lentas actualmente son lo que lleva la mayoría de dólares gastados, la mayoría de causa de muerte en el mundo,
y lo que en algún momento podría inclusive llegar a acaparar nuestro sistema de salud. Las enfermedades cardiovasculares, siendo número uno el cáncer, enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades metabólicas, todas son pues realmente los problemas médicos con los que tenemos que lidiar hacia el final de la vida de una persona y realmente es a donde la mayoría de los esfuerzos deberían de guiarse. Solamente enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, hemos hecho un trabajo decente en el sentido que ha disminuido, pero por ejemplo las enfermedades metabólicas vienen en un aumento exponencial muy significativo desde los 80. Por ejemplo, en China, en el año 1980, el 1% de la población era diabética y ahora más o menos un 17% de la población es diabética. En Estados Unidos, si incluimos diabéticos, personas con síndrome metabólico y resistencia a la insulina, se dice que en algunos lugares hasta el 50-60% de todos los hombres mayores de 50 años tienen enfermedad metabólica. Entonces, realmente la ciencia moderna no ha hecho un buen trabajo en eliminar estas enfermedades y más bien muchísimas vienen en aumento. Siguiente. La realidad es triste. La realidad es de que muchos de nuestros pacientes, este gráfico lo que demuestra es la vida de un paciente y a la izquierda está la vida pero libre de problemas médicos, ¿verdad? Y lo que está pasando con nuestros pacientes es que hacia la última década de la vida pasan absolutamente plagados de enfermedades, con una muy mala calidad de vida y realmente no hacemos un buen trabajo en que llegue la gente libre de enfermedades y con buena capacidad funcional a esos estadios. Realmente es un estado del cual a mí me da mucha tristeza porque yo frecuentemente veo a mis pacientes tener que sufrir múltiples hospitalizaciones, congojas económicas, un estado de fragilidad, el cual se rodea de un estado de ansiedad también. Realmente la mayoría de los pacientes, al final muchos terminan casi rindiéndose porque ya están básicamente agotados de estar enfermos y así no es como uno se imagina que debería ser la salud. Más bien la salud se imagina uno más como la curva a la derecha, en la cual la curva se alarga, pero es casi cuadriculada, no desciende poco a poco, sino que desciende abruptamente. O sea, en el momento que estás llegando a los últimos momentos de tu vida, es un periodo rápido y no es un periodo que es lento y progresivo ni que está plagado de enfermedades crónicas. Y realmente ese es el objetivo principal como médico mío y bueno, y yo espero como ser humano de poder vivir y terminar la vida, ¿verdad? En una situación similar, ¿verdad? Realmente yo creo que este debería ser el objetivo nuestro como doctores y es lo que quería alcanzar un poquito con esta charla. Siguiente. Ahora, entrando un poquito más ya en el tema de longevidad, pues cuando uno habla de longevidad empieza a mezclarse un poco el tema porque realmente no es tan fácil, ¿verdad? No hay tanta gente de 120 años caminando, no se pueden hacer estudios randomizados a doble ciego, no es una ciencia que sea particularmente fácil. Entonces, realmente hay muchos elementos interesantes en esta historia y muchos elementos de los cuales se puede aprender. Por ejemplo, se buscan otras especies, ¿verdad? ¿Qué hay en otras especies, otros animales? Señales de longevidad y el más claro de todos son los árboles. Eso es un tema bellísimo que a mí realmente me apasiona, pero hay árboles en la Tierra en este momento de 4.500 años, 3.000 años y de múltiples especies. Se dice que el más viejo está en California, no es de las grandes secoyas que se cree, más bien es un tipo de pino. Y el lugar exacto es secreto porque desafortunadamente estos árboles ganan mucha popularidad y frecuentemente la gente los visita tanto que los puede afectar. Pero realmente lo bonito es de que hay especies en todo el planeta y de todas las razas, pero sí son extremadamente longevas, lo cual presenta unos retos bastante interesantes a nivel de biología. Siguiente. De los animales hay varios que son longevos.
No me voy a meter en el tema de las esponjas y los corales porque ahí es debatible, como son colonias continuas. A veces se dice que han podido vivir hasta 15.000 años, pero no se sabe en qué individuo empieza y cuál termina. Pero eso es un tema realmente único en el sentido de que se hace bastante difícil de identificar a dónde empieza y a dónde termina. Pero hay un montón de otros ejemplos. Por ejemplo, en Groenlandia recientemente descubrieron un tipo de tiburón que tenía más de 500 años. Solo para llegar a su edad sexual, este espécimen dura 150 años. Las tortugas han sido reconocidas ya a largo rato de ser muy longevas, particularmente las de Galápagos y las tortugas de tierra. Siguiente. Y de los mamíferos, el que impresiona ser más longevo es la ballena, sobre todo las ballenas del Ártico. Ahora, entrando en profundidad en estos temas, es interesante que realmente uno cree que los científicos saben más de lo que saben, pero la realidad es que, por ejemplo, de las ballenas del Ártico no se sabe mucho, ¿verdad? No se sabe exactamente cuánto viven, es muy difícil de estudiar, son muy difíciles de traquear, y por ejemplo, parte de las pistas de cómo han descubierto cuánto viven viene basado en los objetos que les encuentran en la piel o muchas veces en el estómago. Una de las ballenas más longevas que se ha visto, que se documentó en 250 años, se pudo corroborar por el tipo de arpones, por ejemplo, que tenían pegados en la piel. Otra ballena por el contenido en el estómago de un pedazo de un barco que fue documentado, un barco hundido y demás. Entonces, realmente inclusive el tema no es tan claro, o sea, no se sabe cuánto viven muchos de estos animales y es algo que la verdad hace el tema aún más interesante. Siguiente. Ahora, independiente de la especie, uno podría pensar que es tontera estar viendo ballenas y árboles, pero realmente se pueden empezar a sacar conceptos fisiológicos, los cuales nos puede ayudar a comprender más cómo funcionan las cosas. Y por ejemplo, en cardiología, pues tener la frecuencia cardíaca baja siempre ha sido relacionado a un signo de longevidad y bueno, podemos ver, digamos, como un colibrí teniendo una frecuencia cardíaca de 500 a 1200 latidos por minuto, tal vez no le va tan bien como la ballena, ¿verdad? Que tiene 10 en algunos casos, sobre todo en aguas profundas, hasta 73 latidos por minuto. Siguiente. Y aquí es donde realmente los cazadores de la vejez, las personas que están estudiando la vejez a un nivel molecular, pues realmente usan mucho de esta información, ¿verdad? Usan pedazos de las cortezas de los árboles, estudian la fisiología de las ballenas, etcétera, para tratar de llegar a una definición molecular del envejecimiento para tratar de así llegar a revertir el mismo. En este momento hay muchas teorías, todas son bastante complejas y más relacionadas al mundo de las ciencias básicas, pero las teorías principales, la mayoría giran alrededor de la mitocondria, que es donde se hace la energía celular adentro de la célula. Mucho se habla de los telómeros, que son pequeños pedazos de ADN que son como las colas de ADN que están en ciertos genes. Y hay mucha literatura sobre epigenética. Epigenética es cómo los genes, todos tenemos muy parecido la base genética, pero algunos tenemos la habilidad de prender y apagar genes. Y en un mecanismo de longevidad eso tiene mucho sentido porque realmente parte de lo que hemos visto es de que hay individuos que tienden a aprender genes de viejos que los hacen evitar cáncer y que los hacen ser verdaderamente resistente a enfermedades. Entonces, estos procesos celulares los vamos a ir tocando, pero realmente todavía tienen mucho por estudiarse. Hay un modelo que es muy interesante que usan ellos, que son las levaduras. Las levaduras tienen un ciclo de vida muy corto, entonces realmente todo lo relacionado a genética, usualmente lo estudian primero en levaduras y posteriormente en especies pequeñas como ratones y moscas de frutas. Siguiente. Y en lo que son los seres humanos, la campeona
es una francesa, doña Jeanne Carment, que se dice que vivió hasta los 122, 120 años, y un japonés que vivió hasta los 118 años. Son los registros más importantes, pero estos están totalmente llenos de problemas. En esas épocas guardar documentación era difícil y siempre todo eso entra en tela de duda, ¿verdad? Vivos está María Branjas y Juan Vicente Pérez de Venezuela, que tiene 116 años en este momento, y doña María tiene 118 y ella vive en Nueva Orleans. Pero en términos generales se dice que 120 años es el límite superior de lo que nuestra especie puede alcanzar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegan a esa conclusión? No estoy muy seguro, pero en términos generales ese es el consenso. Siguiente. Y a través ya de tratar de identificar cuáles son los humanos que viven más, vino el muy de moda tema de los Blue Zones, lo cual es un tema para mí muy lindo. Es una identificación de los lugares donde hay más longevidad, sobre todo longevidad libre de enfermedad. Y somos muy afortunados en tener una parte de la península de Nicoya, esa es la iglesia de Ojancha, que es el epicentro del Blue Zone. Y realmente empezó siendo estudiado por periodistas, los cuales son muy románticos y entonces resaltan muchos temas, pero ha sido también corroborado por algunos estudios científicos y generaron una literatura muy linda, la verdad, porque fue muy integral en el sentido de que trataron verdaderamente de ver qué son los elementos que estas personas tenían para vivir más, incluyendo elementos espirituales, comida, ejercicio físico, licor, etcétera. Hicieron una teoría de lo que ellos creen que es lo más importante. Vamos a ir tocando muchísimos de los puntos que ellos tocan. Puedo decir que lo que es Blue Zones no es ciencia pura, en parte es mucho periodismo, mucho libro, mucha gente tratando de hacer plata, mucha gente buscando un suplemento mágico, pero en realidad muchos de los principios básicos realmente son muy románticos y es algo que, más lejos de ser feo, es algo que es la verdad muy bonito y que inspira mucho, ¿verdad? A mí me gusta mucho porque yo he pasado gran parte de mi infancia y bueno, ahora de adulto de mi vida en una parte de esas cerca de Nicoya, entonces creo que tengo inclusive opinión sobre las diferentes características de los pobladores. Siguiente. Ahora, lo que sí es consistente en todas estas personas a nivel de diferentes centenarios que han estudiado es que si recuerdan el gráfico que yo les enseñé de alargar la vida libre de enfermedad, pues eso es precisamente lo que ellos hacen. Aquí vemos en el gráfico cómo estos individuos sufren de enfermedades de las mismas, nuestras, cáncer, infartos, etcétera, pero tienden a sufrirlas unos 20 a 30 años después. Eso genera realmente esa curva, porque cuando vos te da un cáncer ya a los 100, 101 años, tiende a ser más devastador y además de todo el pensamiento de cuidado paliativo se instaura más rápido y realmente el proceso de muerte es mucho, mucho más rápido y menos engorroso, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy bonito porque son estudios observacionales, pero realmente nos está diciendo que es posible. Y, por ejemplo, 1 de cada 5 adultos es diagnosticado con algún tipo de cáncer ya alrededor de los 72 años. Y la gente que que está en estas zonas, les diagnostican el primer cáncer alrededor de los 100, ¿verdad? Y con enfermedad cardiovascular parecido, ¿verdad? Lo retienen hasta los 92 años, etcétera. Lo mismo con osteoporosis, demencia, hasta la misma hipertensión arterial es de una presentación bastante tardía. Siguiente. Y otras características es que en términos generales las personas más longevas siempre tienden a ser mujeres, pero en alguna forma, ya sea por selección natural o por diferentes circunstancias, los hombres que lo logran tienden a tener menos bagaje de enfermedades y a ser un poquitito más vigorosos, ¿verdad? Todos tienden a ser biológicamente más jóvenes si le medís células, presión arterial, lo que uno quiera.
y realmente, nuevamente, la última década de la vida tienen muy poquitos problemas médicos. Usualmente está reservado para los últimos 2 o 1 año de vida. Siguiente. Ahora, es muy tentador pensar que todo esto es genética, ¿verdad? Que en las zonas azules están con una genética envidiable, pero pensando un poquitito en lo que es la evolución natural, realmente este tipo de comportamiento de seres muy por arriba del promedio en comparación a su especie es un comportamiento que no beneficia la evolución natural. La evolución natural tiene muchísimas características a nivel de reproducción, a nivel de adaptación, etcétera, pero con la vista puesta en tener una edad reproductiva satisfactoria, en tener buenos genes, en sobrevivir diferentes tempestades, pero no necesariamente en vivir 120 años, ¿verdad? Muchísimos de los genes, por ejemplo, como el gen de tener muy buen pelo, lo cual puede ser muy bueno en una edad reproductiva, ese mismo gen, si sigue funcionando a la edad de los 80, te puede generar un cáncer de próstata, por ejemplo. Y ese es el tipo de relación que se ha visto en la parte genética, en la cual muchos de estos genes no necesariamente son genes con los cuales uno nace, sino que son más bien genes que se tienden a expresar o genes que se tienden a apagar en algún momento de la vida. Sí hay algunos genes de nacimiento, como la polipoproteína E, no la que está relacionada a demencia, sino la otra, y hay uno que se llama FOXO3, que también, pero esos son casos limitados. Realmente la gran mayoría de individuos, lo cual está reflejado que hay en diferentes zonas del mundo, no tienen patrones genéticos muy particulares o muy diferentes ni de los vecinos ni de los otros, ni de otras zonas azules. Siguiente. Y bueno, entrando un poquitito más en qué son los aspectos que impresionan, que afectan la longevidad de estos individuos, vamos a hablar de lo que sí es más fácil de estudiar, que son pues los elementos básicos de su nutrición y ejercicio físico y demás. Siguiente. Realmente en el centro de toda la discusión de longevidad, y por eso quería ponerlo como primero, está el muy trillado ejercicio físico regular. Si alguien pues conoce a mi papá o me conoce a mí o cualquiera de los cardiólogos, realmente no nos cansamos de hablar del tema. Y la razón de ser es que quede muy clara que no existe ninguna otra intervención que se conozca en medicina con la misma magnitud de efecto que sea sobre longevidad, por lo menos, con relación al ejercicio físico regular. Realmente es la herramienta que prolonga más la vida, hasta 15 años, aunque yo dudo a veces de esas estadísticas, y además baja la incidencia de todas las enfermedades que se conocen prácticamente, por lo menos de las que estamos hablando, las 4 grandes enfermedades, disminuye su incidencia, mejora los índices de felicidad, se gasta menos plata en salud, menos lesiones musculoesqueléticas y realmente es el ganador aquí por mucho y no por poco. Siguiente. Por ejemplo, nada más para entender la magnitud, el peor factor de riesgo conocido en este momento de enfermedad, de muerte temprana, es el tabaquismo. Si una persona tiene una capacidad funcional por abajo del promedio, tiene el doble probabilidad de morirse que una persona promedio. Si uno ajusta esto como un riesgo relativo, realmente entonces tener una capacidad funcional baja en el último cuarto te hace tener un riesgo de mortalidad más alto que fumar. O sea, es un factor de riesgo más fuerte que fumar. Y el efecto es especialmente marcado entre más bajo te vas. Por ejemplo, ser poco fit es, o tener una capacidad funcional baja, es un factor de riesgo de muerte más fuerte que tener enfermedad renal crónica, que fumar, como dije, diabetes, cáncer, enfermedad cardiovascular o hipertensión. O sea, es de los factores de riesgo más importantes que se han reconocido. Siguiente.
Y, por ejemplo, comparémoslo con la droga más vendida en el mundo, que es el Lipitor o las estatinas. Realmente un machete, la salud cardiovascular, $2 billones por año, y la mortalidad de cualquier causa, aunque esto es un tema debatible, para una estatina es de un 2% la disminución, lo cual a nivel de población es bastante aceptable. Obviamente en individuos de alto riesgo va a ser más fuerte. Pero si uno es una persona que es de capacidad funcional baja y pasa a ser por debajo del promedio, ni siquiera el promedio, baja su riesgo de muerte de cualquier causa en un 15%. Y si esa misma persona se logra hacer de una capacidad funcional por arriba del promedio, baja su mortalidad de cualquier causa en un 30%, siendo un efecto dosis dependiente. Realmente no existe absolutamente nada que se conozca que tenga este tipo de impacto, y por eso cabe resaltarlo, y cabe también aceptar nuestras limitaciones, ¿verdad? Cuando uno manda una estatina, a veces siente que está salvando la vida al paciente, pero realmente el efecto sobre la mortalidad de cualquier causa es modesto. Siguiente. Entonces, en resumen, quería nada más recalcar esto, es de los temas más importantes. La magnitud del efecto es enorme, es consistente y reproducible en diferentes estudios y poblaciones. Hay una dosis dependencia, hay un mecanismo biológico que lo hace muy probable, y todos los experimentos en humanos hasta este punto han corroborado el efecto. Entonces, por medio del método científico, es importante reconocer lo robusta que es esta información. Siguiente. Entonces, esto hace el tema que realmente a mí en medicina, nadie en la escuela de medicina me enseñó sobre ejercicio, ¿verdad? Yo creo que los programas que hemos tenido son limitados, pero cuando uno entiende la magnitud de un efecto de este tipo, realmente, pues, cabe recalcar que es algo en lo cual deberíamos de saber no poco, sino muchísimo, ¿verdad? Todos los médicos que trabajan a nivel de prevención tienen la obligación de ser expertos en ejercicio, de conocer todos los diferentes elementos del ejercicio, y realmente, pues, es nuestra responsabilidad darle la mejor información a los pacientes para que puedan tomar las mejores decisiones. Siguiente. Y el ejercicio básicamente tiene varios componentes. Los vamos a ir revisando todos. Todos son importantes. Y el efecto deseado debería ser un cambio en la composición corporal, ¿verdad? Siguiente. Ahora, la capacidad funcional es probablemente lo que tiene más bagaje a nivel de estudios de ejercicio, y eso es porque la gente lleva haciendo ejercicio tipo cardio toda la vida, ¿verdad? La capacidad funcional básicamente es medida por un examen que se llama un VO2 max, que es la capacidad del corazón de cargar sangre oxigenada. Es reconocido como el factor predictor de mortalidad más importante que existe. Tener una capacidad funcional por arriba del promedio se correlaciona muy bien con una incidencia bajísima de enfermedades y con una vida mucho más larga que la población normal. Ahora, en términos generales, disminuye. O sea, si uno no hace nada, disminuye con la edad, pero es muy reconocido que es posible mantenerlo e inclusive mejorarlo. Por ejemplo, hay un grupo de finlandeses que han sido muy bien estudiados, que tienen 90, 95 años. Estos son ex campeones cross country skiers de toda la vida, fueron olímpicos en los años 50 y siguieron haciendo el deporte, y en este momento tienen la capacidad funcional de un hombre de 40 años, ¿verdad? Realmente son estudios muy reveladores porque nos dicen que no hay por qué pensar que este tipo de cosas le tienen que pasar a uno. O sea, realmente hay formas de trabajar esto. Es el factor predictivo más importante de mortalidad, y realmente uno lo puede mantener durante toda su vida sin ningún problema. O sea, no hay obstáculos, digamos, hay obstáculos a nivel de lesiones y demás, pero no hay obstáculos cardiovasculares que te impidan tener una muy buena capacidad funcional hasta el último día de tu vida. Siguiente. Y la forma de mejorar eso es muy interesante, porque la gente casi siempre piensa que hay que matarse.
Y es cierto, a veces hay que hacerlo, pero es en la minoría de los casos. La realidad del caso es que de los temas más calientes en salud de ejercicio, en fisiología del ejercicio y salud cardiovascular, es el ejercicio en zona 2. El ejercicio en zona 2 es un ejercicio relativamente, digamos, de baja intensidad, es un ejercicio en el cual uno puede hablar con algún grado de dificultad. Si hablara perfecto es zona 1, pero si hablas con algún grado de dificultad, ya estás entrando en zona 2 y básicamente es la zona donde el cuerpo utiliza grasa que está por medio de la fosforilación oxidativa en la mitocondria para usar gasolina, ¿ok? No es importante porque te haces flaco por estar en esta área, sino que es importante porque parece ser el método fisiológico que más le gusta al cuerpo para usar energía. La salud metabólica es algo que es vital, es algo que vamos a hablar mucho, y parte de los pilares de la salud metabólica es que el cuerpo pueda usar grasas y azúcares y todos los elementos que tenga de una forma fácil y expedita, ¿verdad? Es como tener una libertad de estar escogiendo cuál elemento es el que le conviene más. Y el entrenamiento en zona 2 parece aumentar el número y la cantidad de mitocondria, lo cual te hace muchísimo más flexible y realmente parece ser la forma más efectiva de mejorar tu capacidad funcional. El entrenamiento, digamos, del ex ganador del Tour de Francia del 2021, que es un espécimen impresionante a todo nivel fisiológico, el entrenamiento de él fue básicamente en un 90% en zona 2 y solo 10% en las zonas más altas, que usualmente lo hacen por intervalos de alta intensidad. Entonces, esta zona 2 realmente está muy, muy interesante, y si uno se pone a pensar, por ejemplo, ahí sí puedo opinar un poquitito sobre mi zona Nicoya. ¿Por qué los hombres viven tanto en Nicoya y las mujeres no tanto? Pues como una observación les puedo decir que los hombres de Nicoya todos hacen ejercicio en zona 2, machetean, andan a caballo, hacen todas las funciones de un peón, y las mujeres hacen mucha actividad, muchísima, pero en zona 1, ¿verdad? Tienden a la casa, están cocinando, llevan agua, etcétera, etcétera. Lo mismo con los ovejeros en Italia, y lo mismo con muchas de estas zonas azules. Las personas no van al gimnasio necesariamente, aunque podrían, pero sí hacen mucho, mucho cardio de zona 2 todos los días. Lo más lindo de la zona 2 es que la capacidad de recuperarse es casi inmediata porque no es desgastante. Entonces es algo que yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, porque cualquier persona puede hacer zona 2 y empezar por ahí sería pues un excelente comienzo. Siguiente. La masa muscular no hay que olvidarla, realmente hasta ahora ha ganado más popularidad de la que se merece. Los individuos de las zonas azules no son particularmente musculosos, pero sí tienen fibra muscular mucha del tipo 1, que es la que se genera en zona 2. Ahora, yendo más allá de eso, el músculo como un ente es importantísimo, sobre todo porque cumple una función endocrina. Parte de esta salud metabólica que estábamos hablando realmente tiene que ver con la capacidad del músculo de metabolizar azúcar. Por ejemplo, hay un grupo de ciclistas de alto rendimiento que son diabéticos tipo 1 y prácticamente no necesitan insulina, muy poquita, obviamente no tienen nada, pero la mayoría de su insulina, de su glucosa, la metabolizan a través del músculo. Entonces, el músculo va más allá de solo ser un elemento mecánico, aunque el elemento mecánico del músculo es muy importante, pero realmente parece ser que el efecto de la masa muscular es similar al de la capacidad funcional, en el sentido de que alarga la vida de una forma estratosférica. Ahora, el problema con el músculo es que no tiene tanta tradición como lo que es la capacidad funcional, entonces no tenemos tantos años de estudios, pero realmente los hemos ido adquiriendo pues desde la época de Charles Atlas y Schwarzenegger y todo. Ya llevamos unos buenos 30, 40 años de ver atletas seniors haciendo masa muscular, y es importante entender que la masa muscular realmente parece ser bastante de la mano y bastante asociado con longevidad en todas las facetas. Siguiente. Y lo que lo hace más importante es que el músculo es muy noble en el sentido que responde a cualquier estímulo, a cualquier edad. Este señor que está ahí tiene 92 años,
todavía participa en concursos de fisiculturismo. No hay mucha gente como él, porque realmente lo que les digo es cierto, no hay tanta gente que sigue haciendo esto o que tiene tanta tradición, pero cada día se ve más, ¿verdad? Cada día se ve más. El músculo tiene un declive natural si uno no hace nada, hasta en un 15%, pero realmente si se hace masa muscular, se detiene ese declive. Algo que es muy importante es recalcar que la fuerza no es lo mismo que la masa muscular. Están de la mano, pero no están 100% asociados. Los entrenamientos de fuerza son un poquito diferentes, tienen que ver más con grip, strength y otras cosas, pero lo importante es que se puede entrenar la fuerza también, porque en algunas instancias se pierde más fuerza que masa muscular, y eso es un elemento que vuelve muy poco funcional a los longeos. Pero lo más importante es que nunca es tarde. O sea, realmente cualquier fibra muscular responde a cualquier edad, y no hay por qué creer que alguien que ha perdido masa muscular no puede recuperar en algún grado. Cada vez va a ser más difícil, pero se puede recuperar. Siguiente. Y la estabilidad como un elemento asociado a la masa muscular y a la capacidad funcional parece ser realmente la receta perfecta para la longevidad. Ya desde antes habían estudios de Tai Chi, que ha sido en algunas culturas asiáticas muy relacionado con longevidad. El yoga, las artes marciales, todas han tenido elementos importantes a nivel de longevidad, y muchas de las zonas azules tienen elementos de esta naturaleza. Y realmente, si uno ve a la gente en Nicoya andando a caballo, si ves a la gente en Okinawa sentándose a comer en el suelo, el elemento de estabilidad es un elemento unificador de todos estos centenarios y personas longevas. Y la razón principal es que en muchas instancias el mecanismo final de muerte, que no salen las causas principales de muerte que vimos ahora, es una caída y una fractura, lo cual lleva a una hospitalización prolongada, lo cual lleva a muerte, o una caída que promueve una lesión, y esa lesión no permite a la persona desarrollarse en la forma que podía, y al final de cuentas una lesión o una caída termina siendo muy frecuentemente, por lo menos en mi experiencia, el mecanismo final que las personas terminan falleciendo. Tenemos muy buenas medicinas para evitar infartos, tenemos muy buenos programas de tamizaje para evitar cáncer, y frecuentemente la gente simplemente o sea, se cae y se quiebran, y ahí ya realmente ya no hay nada más que hacer. Siguiente. Ahora, si se ponen a ver, no he hablado de obesidad, ¿verdad? Que es un elemento muy trillado, pero porque realmente me gusta hablar más de enfermedad metabólica, pero sí, realmente en estas zonas no hay tanta obesidad, y la obesidad se relaciona con un sinnúmero de cánceres y enfermedades cardiovasculares, y indirectamente o directamente. Siguiente. Pero lo que sí es elemental es lo que se considera salud metabólica. Salud metabólica es no tener resistencia a la insulina, no tener hígado graso, no ser prediabético, ni diabético, ni tener hipertensión, o sea, no tener el conglomerado de cosas que hemos visto como normales en nuestra sociedad y en otras sociedades, los cuales son, parece ser, realmente la causa de la mayoría de estas enfermedades, demencia, enfermedad cardiovascular, cáncer, etcétera, y lo que más fuertemente podemos atacar, no solo a nivel fisiológico, sino a nivel epigenético también. Estos individuos en zonas azules tienen una salud metabólica extraordinaria. Entonces, estos elementos de que estamos hablando, de masa muscular, de capacidad funcional, ahora vamos a hablar de nutrición, su resultado final tiene que ser una buena salud metabólica. Ese es el elemento unificador. Eso es realmente lo que hace a estos individuos tener una edad biológica superior a la de las otras personas. Entonces, sí es importante recalcar eso. No es obesidad, obviamente está relacionado a la obesidad, pero es un elemento que mucha gente flaca puede tener. Por eso no es bueno mencionarlo solo como obesidad, ¿verdad? Siguiente. Ahora, el tema de nutrición realmente es un tema muy delicado.
tengo 2 slides muy cargadas, pero ya después no vamos a tocar más el tema. Lo importante de la nutrición es que es muy difícil de estudiar, ¿verdad? Los estudios epidemiológicos, que es a lo que más atención le ponen la prensa y todo, son muy débiles a nivel de estadístico, y es súper importante entender eso. Cada vez que sale un artículo de que comerse 6 nueces te alarga la vida 30 años, o que comer huevos bueno o es malo, yo creo que algo pasó ahí. Sí, voy a ver qué pasó, un segundito. Igual seguí, ya lo pongo. Tranquilo. Ok. Que comer huevos bueno o es malo, en fin, están totalmente llenos de problemas estadísticos para llegar a esa conclusión. Casi ni siquiera digno de perder el tiempo y dejarle eso a manos de los expertos para que realmente traten de elucidar el problema. Entonces, eso es muy importante recalcarlo. Lo otro respecto a la nutrición es que realmente las malas recomendaciones que fueron hechas de una forma muy enfática nos llevaron a un debacle nutricional. O sea, el cambio en los 80 sobre las recomendaciones de poner cereales y carbohidratos por arriba de proteínas y demás en la pirámide vieja llevó a los norteamericanos y al mundo entero a entrar en una epidemia, en una crisis de obesidad. Entonces, por eso hay que tomar todo con un grano de sal, que como dicen, ¿verdad? Porque ya se han equivocado en el pasado y nos hemos equivocado. La dieta procesada existe por una razón, y es que es muy buena para darle de comer a la población, pero no necesariamente es buena para la salud. Entonces, en parte es necesaria, pero en términos generales, probablemente la nutrición, sobre todo en individuos que son sanos, el efecto es menor de lo percibido. Ahora, si un individuo está muy poco sano, o sea que tiene una salud metabólica pésima, el efecto de la nutrición va a ser muy importante. Pero en individuos que ya lograron tener buena salud metabólica, a lo que me refiero es que probablemente comer puede hacer daño, pero pensar que comer te va a hacer un superhumano te hace un superhumano en el grado de que estés ausente de enfermedad, digamos, ¿verdad? Así que esa es parte de lo que quería comentar. Siguiente. Y como resumen, sobre todo a nivel de longevidad, parece ser que un poquito de mesura calórica es lo que ha tenido efectos consistentes. O sea, los individuos que viven más tienden a comer un poquito menos, no demasiado, 250 calorías menos, 500 calorías menos. ¿Cómo lo logran? Se puede lograr de diferentes formas, pero eso ha sido la constante estadística, ¿verdad? Si tuviera que dar una recomendación de una dieta en base a la evidencia, diría que sea poco procesada, con atención a las calorías totales y en función de los macros con los objetivos que el paciente quiera lograr, ¿ok? O sea, los macros, carbohidratos, azúcares, etc. Y definitivamente todos los macros, el azúcar y la fructosa y los carbohidratos refinados y procesados son los que más directamente nos van a afectar salud metabólica y el peso, y son los que más cuidado requieren, ¿verdad? Así que en realidad no es en el tema de los Blue Zones a veces se van por una tangente de que lo que comen es lo que los hace fuertes, pero eso todavía es debatible. Las proteínas son importantísimas, y yo creo que la literatura les va a ir dando el honor que se merecen, particularmente a edades más adelantadas. Y todo el tema de los Blue Zones del licor tiene un problema con lo que se llama Healthy User Bias, y eso tiene que ver con la gente que se siente bien y que está muy sana, pues tiende a ser más tortera, ¿verdad? Tiende a tomar más, salen a bailar, que tienen más energía, y entonces vos podrías deducir de que si alguien toma licor, ese licor lo hace sano, pero también muchas personas están deduciendo que ser sano te lleva a tomar licor porque estás alegre, ¿verdad? Entonces, realmente la recomendación proactiva de tomar licor todos los días como medicina se está perdiendo. Si no tomas licor, no te recomiendan empezar a tomar licor, por ejemplo. Y en términos generales, realmente más bien, más allá de la moderación, el licor presenta barreras importantes en la longevidad. Siguiente. Y es que todo depende del objetivo, ¿verdad? Entonces ahora voy a adelantarme un poquito para cuestión del tiempo, pero no es lo mismo recomendarle una dieta a Tom York o a Cristiano Ronaldo. O sea, todos claramente tienen objetivos diferentes, ¿verdad? El señor de la derecha podría requerir de restricción calórica, una dieta baja en carbos, ayuno intermitente. Cristiano Ronaldo probablemente puede comer lo que le da la gana.
Tom York necesita proteína. O sea, realmente todo depende del objetivo de lo que quieras lograr. Siguiente. El ayuno intermitente es donde ha ganado mucha popularidad en esto, pero también tiene que ver con longevidad, ha sido exactamente estudiado, es ancestral, lo cual siempre nos gusta. Hay mecanismos epigenéticos que lo respaldan, pero el problema es que el ayuno intermitente en un ratón que vive 5 años, que ayuna por 16 horas, sería el equivalente de un ayuno 5 días para un humano, ¿verdad? Entonces, lograr ese tipo de efecto epigenético con un ayuno de 16 horas o un ayuno de 24 horas con data que es de ratones es lo que ha sido retador. Pero el ayuno es una excelente herramienta, es una herramienta que yo recomiendo a menudo a ciertos individuos, sobre todo los que están metabólicamente muy enfermos, y es algo que va a ir ganando mucha popularidad, yo creo, porque es tan sencillo que realmente. Ahora, que esté relacionado con epigenética y genes largos, no sé, y la evidencia tampoco lo sabe. Siguiente. El sueño tiene, probablemente es el campo de literatura más fuerte que hay ahora en el tema de longevidad. Tiene múltiples funciones, no hay estudios randomizados, obviamente es difícil, pero sí va a ser más fácil de hacerlo que con nutrición, porque los parámetros del sueño son más fáciles de medir. Lo que sí es cierto es de que en la mayoría de las zonas azules se duerme muy bien y que la mayoría de la población mundial duerme pésimo, ¿verdad? Solo mi programa de residencia era exigido dormir pésimo, o sea, en las etapas más demandantes de mi vida fue cuando menos me dejaron dormir. Esa es la cultura de trabajo de Elon Musk, esa es la cultura de trabajo moderna, y realmente yo creo que cuando se entiende que, por ejemplo, que hay un montón de trastornos de la glucosa relacionados con los trastornos del sueño, más liberación de cortisol, más ansiedad, más depresión, el sueño va a tomar una ruta importante. Les puedo decir que en Nicoya la gente duerme bien. O sea, eso yo lo he visto, se acuestan temprano, se levantan temprano, y es un elemento unificador que yo creo que va a ganar mucho estudio en el futuro. Siguiente. Y la salud emocional, ¿verdad? Sin la salud emocional realmente no hay nada. La soledad es el factor de riesgo más importante de muerte temprana. En estas zonas azules ha sido lindísimo ver cómo abrazan eso, el concepto de familia, el concepto de no estar demasiado aislado. Mucho ha sido con temas relacionados a religión. Muchas de las zonas azules son muy religiosas, pero realmente, o sea, el tema es que sin salud emocional, muy probablemente ninguno de los genes ni se prende, ni se apaga, ni nada sucede, porque realmente el bagaje que tiene sobre las enfermedades es demasiado consistente y demasiado importante. Siguiente. Y aquí viene el tema, ya casi terminamos, del estrés controlado, ¿verdad? Entonces el estrés controlado es todo el conglomerado de ayuno intermitente, ejercicio físico, exposición al frío y al calor, que si nos ponemos a ver son los mecanismos epigenéticos más antiguos que tenemos, ¿verdad? Pensar en cómo reaccionan los genes de uno al frío y al calor y al ejercicio es la forma más básica de supervivencia que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, mucha literatura que ha sido con relativa fortaleza ha girado alrededor de eso, al hecho de que si uno está muy cómodo y muy sentado, realmente el cuerpo no hace nada más que almacenar grasa y un estado hormonal realmente detrimental, pero cuando el cuerpo tiene hambre, cuando uno está expuesto al frío, cuando uno está haciendo ejercicio, cuando está expuesto al calor, los genes de supervivencia se prenden y las células que están dañadas se reparan y pasan procesos moleculares que son muy relacionados a la longevidad. Siguiente. Y por ejemplo, la exposición al frío y al calor es de lo más estudiado ahora. 3 sesiones de sauna de 10 a 20 minutos, 3 veces por semana, son relacionados con una disminución de muerte cardiovascular relativa en un 20%. Una sesión prolongada por semana te puede duplicar la hormona de crecimiento en muchos estudios. 11 minutos de exposición al frío, que son hechos en varias sesiones por semana, de los datos de Finlandia, aumentan la grasa termogénica, lo cual te aumentan el metabolismo y disminuyen la tasa de obesidad como en un 30%. Entonces,
todas son cosas muy frías, por ejemplo, muy bonitas. Por ejemplo, está saliendo el concepto ahora que es un concepto ancestral de bañarse con agua fría, por ejemplo. Pues parece que esto de bañarse con agua fría puede prender algunos de estos genes que son favorecedores y que nos pueden dar, y es como el consejo de la abuela, ¿verdad? Bañarse con agua fría. Siguiente. Y a eso llego en un tema que es bonito, que es que muchos de estos hábitos epigenéticos han sido promovidos por religiones y han sido promovidos por cultura y han sido promovidos por nuestros ancestros, ¿verdad? Lo cual tiene una razón evolutiva muy interesante, ¿verdad? Datos de supervivencia epigenética transmitidas de una generación a otra, y tal vez esto es uno de los mecanismos causales de los cuales uno podría explicar por qué algunas poblaciones son más longevas que otras. Siguiente. Por dicha no me dio mucho chance de hablar de suplementos, pero sí les puedo decir que la evidencia es escasa. De los que hay, la rapamicina es de los más interesantes. Nuestro director de reumatología, el doctor Bonilla, estudió extensamente la rapamicina. Es una droga muy misteriosa, descubierta en la isla de Rapa Nui, en una esquina del mundo. Nadie sabía si era un antifúngico, si era un inmunomodulador. La realidad del caso es que inhibe un ciclo celular de mTOR y es una droga fascinante. Se usa para trasplante cardíaco, se usa para lupus, se usa para diferentes cosas, pero es la que tiene más evidencia científica hasta ahora, no está liberada. La metformina ha sido extensamente estudiada. En este momento hay 2 estudios, uno sponsoreado por el NIH, para ver si promueve sobre todo la generación de telómeros y su estabilidad, pero también está por verse, y el Resveratrol y lo que se llaman NAD boosters, todos están muy en el pipeline. Les puedo decir, todos han sido muy abusados por la prensa. Realmente todavía no hay literatura, pero estos suplementos lo que hacen es generar esos mismos cambios epigenéticos que vimos con las exposiciones al frío y al calor y a todos los factores estresantes. Siguiente. Y siguiente es el futuro. Así que ya, para no terminar muy tarde, me disculpan por la tardanza. Realmente no hay atajos. Yo creo que entrar en lo básico es lo más importante, en lo que tenemos hasta ahora. Ciertamente el futuro es prometedor. O sea, ahora no va a ser igual que en 20 años, eso es lo que hablaba en el slide previo, pero realmente nunca ha habido tanto empuje y tanta literatura y tanta plata metida en un tema de longevidad como hasta ahora. Así que yo creo que el tema va a cambiar a diferentes niveles. Pero en este momento es lo que tenemos, ¿verdad? Ejercicio físico regular, salud mental, dormir bien, una integración de todo eso para tener una salud metabólica adecuada. Es lo mejor que podemos aspirar en este momento, pero realmente lo bonito de esto es que aunque uno se termine muriendo más rápido, estos elementos indiscutiblemente te van a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Una mejor calidad de vida, y siempre van a haber eventos estocásticos, nos puede caer un rayo, o puede tener una muerte violenta, pero por lo menos estos elementos no solo van a garantizar salud y la ausencia de enfermedad, sino la calidad de vida. Así que por eso me parece que es un tema bastante bonito y que requiere atención. Así que muchas gracias. Doctor, primero que nada, muchísimas gracias. Estaba aquí bastante interesado porque hace poco vi el documental este de Netflix y creo que es muy valioso poder escucharlo, no solo de su experiencia de médica, sino habiendo vivido en Nicoya y viéndolo en vivo, ¿verdad? Me gustaría abrir el espacio primero para preguntas, y si no, yo tengo ahí un par para también hacerle. Como somos un grupo pequeño, no sé si a alguno le gustaría poner la cámara, hablar, ¿verdad? Discutir. Estamos un toquecito sobre la hora, pero creo que está súper interesante para conversar. Adelante. El que quiera solo puede ponerlo en el chat o deshabilitar su micrófono o poner la cámara todavía mejor. Sino por mientras, tal vez a mí sí me gustaría hacer una pregunta, ¿verdad? Y es, en su práctica, tanto en Estados Unidos como acá en Costa Rica, con todo lo que hemos repasado, tal vez cuáles son los temas que culturalmente ve que tal vez cuidamos menos, ¿verdad?
y las cosas que a usted más le alarman que ve recurrentemente en consulta, sea en adultos mayores, también como en personas jóvenes. Vieras que el tema de salud metabólica es el tema que a mí más me preocupa. Sobre todo muchos hombres, algunas mujeres, llegan con un estado de enfermedad bastante avanzado, el cual consideran normal. Y eso me llama mucho la atención. Yo creo que no hemos llegado al entendimiento que esta gente está enferma, ¿verdad? Y que están posicionándose de una mala manera para ser hipertensos a los 40, o sea, estamos hablando que las personas de estas zonas azules se hacen hipertensos a los 80, ¿verdad? Y la gente toma normal y corriente hacerse hipertenso, por ejemplo, a los 40, lo normal es lo que los amigos hacen, tener el colesterol un poquito alto, tener el azúcar alta, todo ese conglomerado es ese estado de salud metabólica. Y lo que más me llama la atención es realmente la ignorancia de mucho de la salud, de la comunidad médica, pero también de los pacientes, de no entender que están enfermos, ¿verdad? Y que no es normal tener estas enfermedades. Si vivieran en Nicoya, tal vez se percatan, le preguntan a los amigos, ninguno tiene nada de eso y pensarían diferente, ¿verdad? Pero como aquí en San José todo lo tenemos, entonces lo vemos normal, y ni hablar en Estados Unidos, ¿verdad? No te puedo explicar, Estados Unidos era una cosa. Ahora, en Estados Unidos, en las grandes ciudades, ha habido mucho movimiento, pero realmente sí es algo que me llama la atención. Obviamente eso es por innumerables hábitos, ¿verdad? Claro. Ahí tal vez como, bueno, la doctora Judith, adelante. Hola, Mauricio, muchas gracias. En realidad, un paseo por todo un pasado, un presente y un futuro que luce prometedor. Y en este aspecto, por supuesto, no podía yo dejar de mencionar a la embarazada y la huella que ella tiene ante un evento adverso y la huella que lleva su criatura desde que está en el útero, que es una cosa que también se estudia mucho. De hecho, en algún momento se dejaron de hacer estudios porque se hacían como proyecciones de que este bebé que fue de bajo peso tiene, y eso sí existe, una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular en el futuro, pero entonces las aseguradoras no querían asegurar a estos individuos que nacieron de bajo peso. Entonces, es toda una trayectoria a través de todos los eventos biológicos que nosotros tenemos. Yo conozco a tu papá, que ha sido un fanático del ejercicio toda la vida, y creo que tú eres un mí, también eres un fanático, y eso lo publicitan ustedes muy bien. Pero sí, el concepto de el embarazo como marcador de la salud, tanto de la mujer como de su criatura. No podía dejar de hacer el comentario. Muchas gracias, Mauricio. No, claro, gracias a usted. No, sí, claramente hay elementos genéticos de riesgo más allá de todo esto, pero lo que sí es interesante es de que muchas de estas zonas no deberían de tener una salud particularmente excepcional a nivel de mortalidad infantil, ¿verdad? Y al final lo hacen en muchas ocasiones. Entonces, también sería interesante pensar en los elementos protectores, ¿verdad? Que pueden adquirir estas mamás longevas, bueno, no son longevas en esa edad, pero sus mamás fueron longevas, como un factor, digamos, ahí que las balancee, ¿verdad? Pero sí, claramente hay cosas que no se pueden obviar. Ahí, aprovechando que la doctora Judith Jiménez hizo el comentario, les acabo de poner en el chat la charla, el Expert Talk que ella hizo sobre la salud de la mujer y eventos perinatales. Doctor, una última pregunta, y es que me sorprendió mucho en positivo que pusiera esa diapositiva de que todos los médicos deben ser expertos en la parte deportiva. Tal vez me gustaría profundizar un poco, ¿verdad? Todavía más, ¿verdad? ¿Qué oportunidades ve o para los que nos estén escuchando ahora o luego en la charla? Por dónde tal vez enfocar esas energías, ¿verdad? Tal vez en este momento no están siendo tan expertos, ¿cuáles serían algunas áreas donde ellos podrían empezar a trabajar desde ya? Yo creo que lo más importante es la magnitud, la magnitud del efecto. La gente no identifica una capacidad funcional baja como un factor de riesgo más fuerte que el fumado, por ejemplo. Entonces, si alguien identifica ese tipo de cosas, actúa. El otro día tuve una señora que por estar 2 años encerrada en COVID, pensaban que tenía demencia, tenía una capacidad funcional en el suelo,
y los hijos se la llevaron a vivir a los sueños y le hicieron un programa y bueno, y mejoró muchísimo su masa muscular, su capacidad funcional y lo que era demencia era una depresión, ¿verdad? Entonces, esta señora generó músculo a pesar de tener 82 años y el efecto clínico fue abismal, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando la gente entiende el impacto de los factores de riesgo realmente y los pone en base a los factores de riesgo tradicionales, como presión alta, fumar, ¿verdad? Entonces ya entienden la magnitud del efecto y eso es lo que realmente va a encender el interés. Wow, wow, fantástico. No sé si hay alguna última pregunta. Y si no, más bien, doctor, muchísimas gracias. Voy a descargar la sesión y de verdad que muchísimas gracias. Estuvo sumamente interesante. Así que buenas noches desde mi lado.